esta palabra la he titulado Bajo nuestros pies, porque hay varios casos. La experiencia, por ejemplo, del rey David, estuvo en guerra, y dice la Escritura, hasta que Dios puso a sus enemigos bajo sus pies. O sea, vivió una vida de conflicto hasta que consiguió la victoria. Y la victoria Dios la describió hasta que Dios puso a sus enemigos bajo sus pies. Esto está en Primero de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Otra de las manifestaciones, una de las manifestaciones del obrar de Dios, es que dice la Escritura que los malos serán como ceniza bajo nuestros pies. Esto está en Malaquías, capítulo 4, versículo 3. Pero es que tenemos el ejemplo del propio Jesús en Efesios 1:22 y en Hechos 2:8. El propio Jesús, Dios dice que gobierna a Jesucristo porque ha puesto a sus enemigos bajo sus pies. Entonces, bajo los pies, bajo nuestros pies. La conquista de la voluntad de Dios y de las promesas de Dios depende de que nosotros los poseamos y los pongamos bajo nuestros pies. Que nosotros pongamos nuestros pies sobre ellas, ¿de acuerdo? Y esto es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Hablamos de esto cuando hablé de compartí esa palabra bajo todo lugar que pises. No voy a repetir, no voy a redundar. Estuvimos viendo estas semanas atrás Josué capítulo 9, Josué capítulo 10. Sí que me ciño un poquito a lo que hemos estado tratando. Y estuvimos viendo en el capítulo 9 que Josué se enfrenta con un enemigo que no era el habitual. Era un pueblo, el pueblo de Gabaón, y eran los gabaonitas, que eran los habitantes de Gabaón, que quieren escaparse de ser destruidos. ¿Os acordáis de esto? Y hacen esa estrategia de los vestidos viejos, el pan mohoso, todo esto que estuvimos viendo. Os remito al enemigo en casa, la palabra que compartimos esto. Y llegamos al punto y a la conclusión de que los gabaonitas representaban el enemigo en casa, porque al final Josué hace un pacto con ellos, siendo engañado por ellos, de no matarlos, y les toca convivir con ellos siempre, cuando Dios había dicho que tenían que quitarlos, erradicarlos a todos de la tierra prometida. Nosotros, para vivir una vida victoriosa, tenemos que erradicar a todos nuestros enemigos, tenemos que someterlos. Pero hay un enemigo que no vamos a poder erradicar completamente. Y ese enemigo que no vamos a poder erradicar completamente de nosotros mismos, somos nosotros mismos. Lo que decías antes, lo que decía antes Maribí, de que efectivamente todos nos equivocamos, todos metemos la pata, todos pecamos. ¿Por qué? Porque llevamos a ese enemigo con nosotros, nuestro propio enemigo. Por eso fallamos, por eso nos equivocamos, por eso metemos la pata. Y no lo vamos a poder erradicar completamente de nuestra vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Igual que hizo Josué, someterlo. Someterlo. Decirle lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, ¿de acuerdo? Y ese es el viejo hombre, esa es la carne, esa es nuestra naturaleza pecaminosa carnal. Esa es. ¿De acuerdo? Y eso es cuando Josué consigue dominar a los gabaonitas, después de que los gabaonitas le han engañado, se presentan 5 reyes, y me voy a permitir que diga el nombre del primero, Adonisedec, que significa Señor de Justicia. Se presentan 5 reyes que se alían para pelear en contra de los gabaonitas. Porque los gabaonitas estaban siendo dominados por Josué, por la voluntad de Dios. Cuando nosotros decidimos someter y sujetar nuestra carne, nuestros deseos, eso que nos tira, eso que nos mueve, eso que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer, como el propio Pablo dice en Romanos 7, hay unos enemigos que no van a estar de acuerdo, que no les va a gustar que nosotros entremos a dominar nuestra carne. Y van a levantarse en contra y van a pelear contra nosotros. Y esos son Adonisedec y sus 4 compañeros, sus 4 reyes, que los tengo anotados, y cada nombre de ellos tenía un significado. Y es importante porque yo quisiera esta mañana
que viéramos qué es lo que pasó con esos 4 reyes. En Josué capítulo 10, versículos del 16 en adelante hasta el 23, tengo por aquí anotado, ¿sí? Versículos del 16 al 28, se ve lo que sucede con esos 5 reyes. ¿Os acordáis de la palabra de la semana pasada? Donde Josué pide un tiempo muerto. Time out, tiempo muerto. Le dice, Señor, detén el sol. Necesito más tiempo para poder hacer lo que tú me mandas hacer. Ese es un mensaje para los que pensamos que nos estamos haciendo viejos y se nos pasan los años sin alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. O sea, si yo estoy en ese punto, yo tengo que decirle al Señor, Señor, para el tiempo. Detén el día, detén el sol y para la luna para que esto no avance sin que yo sea lo que tengo que ser, sin que yo alcance y conquiste lo que tengo que alcanzar y lo que tengo que conquistar. Y el problema no era ver cómo Dios lo hizo, el milagro, que Dios es capaz de hacer cualquier milagro. El problema es si yo tendré la misma clase de fe que tuvo Josué. Para creer que pase lo que pase a mi alrededor, yo en mi vida, aunque pasen los años, sin ver el resultado y sin ver el fruto, Dios lo puede hacer conmigo. Y Dios puede restablecerme y restaurarme el tiempo y los años perdidos. Y eso creo que es importantísimo, sobre todo para cuando nos entra ese complejo de decir, se me está pasando el arroz, se me pasan los años, no veo lo que Dios me ha prometido, no veo las promesas de Dios, no veo nada. Pensar en Josué y en Caleb. Josué aquí tenía más de 80 años. Tenía 40 años cuando los llevaron, salieron de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto, y cuando llegaron allí, fijaros que Caleb, cuando iba a conquistar Hebrón, tenía 85 años. ¿Estarían viejos? Estarían viejos. ¿Pensarían que se les había pasado el arroz? Que ya no eran capaces. Sin embargo, Caleb dijo, estoy tan fuerte y tan vigoroso como cuando vine a espiar la tierra prometida. Como hace 40 años, como cuando tenía 40. Esta promesa es para ti y para mí. Yo declaro que cuando lleguemos a 80 años vamos a estar tan vigorosos como cuando teníamos 40. Y vamos a alcanzar todo lo que Dios ha prometido. Porque Dios detiene el tiempo para que nosotros cumplamos su voluntad. Amén. 5 reyes, Adonisedec. Los gabaonitas representan la carne. La carne nos ataca en 4 áreas importantes, específicas en nuestra vida. 4 áreas de nuestras vidas, de ti y de mí. La primera, el área relacionada con la sexualidad. La segunda, el área relacionada con la espiritualidad. La tercera, el área relacionada con mis relaciones con el prójimo. Y la cuarta, el área relacionada conmigo mismo, con quién soy yo. El área relacionada con la sexualidad no voy a indagar, cada uno sabe lo que no está bien visto delante de Dios, lo que se sale del orden de Dios, etcétera, etcétera. Con la espiritualidad lo mismo, buscar a Dios de maneras que no se debe, falsas religiones, ocultismo, espiritismo, etcétera, etcétera, etcétera. Relacionado con el prójimo, pues el intentar aprovecharse de los demás, el abusar de ellos, uno necesita sentirse amado, aceptado, y el hombre al final se vuelve egoísta. Todo lo quiere para él, todo lo quiere para sí mismo, y se llena de enemistades, de celos, de odios, de envidias, de discusiones, etcétera, etcétera. Y luego relacionado con nosotros mismos, porque al final perdemos el norte, no sabemos ni quiénes somos. Lo único que nos interesa es el placer y el tener poder. Y perdemos quiénes somos. Entonces, visto desde este punto de estas áreas, estas áreas son las que representan esos 5 reyes. Esos 5 reyes entran en estas áreas de nuestra vida y quieren dominarnos. Quieren dominar al gabaonita que todos llevamos dentro. El gabaonita es la carne, el viejo hombre. Ese lo llevas tú y lo llevo yo. Entonces, estas áreas son las áreas que tenemos que vigilar para que no nos dominen. Y estos reyes que se alían es Adonisedec, que significa Señor de Justicia, que
representa las normas y los valores que tratan de imponer sobre nuestra vida para que esas normas nos controlen y nos dirijan. Es la corriente de pensamiento. Es lo que es ahí fuera, se ve bien, lo que está bien, lo que es aceptable, lo que es bueno, lo que es malo, es esa corriente de pensamiento. Eso es Adonisedec, esa justicia, esas normas de lo esas normas de lo que es bueno y aceptable o lo que es malo y deplorable, ¿de acuerdo? Luego, Adonisedec se junta con otro rey que es Oham, que significa desafortunado, y trata de reducir nuestra vida a simplemente casualidades o suerte o falta de suerte. Y nos intenta arrancar la vida del propósito que tiene en Dios, de quiénes somos en Cristo Jesús, de quiénes somos en Dios, de que de alguna manera saca a Dios de la ecuación de nuestra vida y nos hace sentir alguien que simplemente nace, crece, se reproduce y muere. Y dice, y no hay nada más. Ese es Oham. Luego Pireán, que significa asno salvaje, es el rey que intenta dominarnos por instintos. Que quiere que seamos simplemente que satisfagamos nuestras necesidades, lo que nos apetece. Nos apetece lo que nos apetece. Instintos. Reducir nuestra vida a ser simples animales. Luego también Jafía es el otro rey, que es el que apela, el que nos mueve a decir yo soy, yo valgo, yo sirvo, el que nos llena de orgullo, de soberbia, el que nos hace sobresalir o intentar sobresalir sobre los demás. Y luego Debir, que es el que de alguna manera significa lo que está detrás y saca a relucir nuestros instintos más profundos. No tiene en cuenta nada más que lo que está oculto, lo que está... es dejarse llevar por motivaciones internas, sean las que sean, tanto si son buenas como son malas. Si son buenas no está mal, pero si son malas esas motivaciones, debemos dejar que nuestra vida sea guiada por eso. Una motivación egoísta, una motivación que solo busca el beneficio propio. Y esos reyes fueron a pelear contra los gabonitas y los gabonitas le pidieron ayuda a Josué. Esto lo estuvimos viendo, vimos que Josué no los desamparó porque Dios estaba en ese asunto. Entonces, 5 reyes que quieren dominar nuestra manera de vivir, dominando nuestra carne. El enemigo sabe que nuestro mayor enemigo no es él, sino que somos nosotros mismos. Y entonces el enemigo trata de dominar nuestra vida espiritual, dominando nuestra carne, despertándola, avivándola. Él quiere un avivamiento de nuestra carne. Él quiere que nuestro viejo hombre no esté crucificado, no esté ahí sangrando, languideciendo, que no esté sujeto a esclavitud por el espíritu, sino que quiere todo lo contrario. Y él sabe que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, porque cuando nosotros mismos nos levantamos en contra nuestra, nos hacemos polvo. ¿Sí o no? ¿Entendéis lo que estoy diciendo, verdad? Vale, perfecto. 5 reyes que se escondieron en una cueva al verse acorralados. Josué, capítulo 10, me voy a permitir que lea un versículo. Versículo 16. Sabéis que Josué oró para que el sol se parara, para perseguir a todos los enemigos, para alcanzarlos. El día se alargó, Josué peleó, el pueblo los persiguió, los derrotaron. Pero ¿qué pasó con esos 5 reyes? ¿Qué sucedió con esos 5 reyes? ¿Los habían matado y habían acabado con ellos? ¿Verdad que no? Dice, versículo 16. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva. 5 reyes que se escondieron al verse acorralados. ¿Cómo tenemos que tratar tú y yo con esos 5 reyes? La corona, el reinado, representa el poder, la autoridad y la dominación que tienen sobre nosotros. ¿Qué es lo que nos domina? A ti y a mí.
en nuestros peores momentos, ¿qué es lo que nos domina? ¿Cómo tratar con esos 5 reyes que representan las áreas de nuestra vida sobre las que muchas veces perdemos el control y el dominio? ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿Qué debemos hacer con ellos? Pues mira, Josué, como se habían escondido en una cueva, Josué lo que le dijo a los hombres del ejército, les dijo: poner una piedra, tapad con piedras la puerta de la cueva. Poner vigilancia para que no salgan. Vamos a seguir atacando a aquellos que atacaban a los gabaonitas, vamos a destruirlos y luego vamos a ajustar cuentas con los reyes. Vamos a ajustar cuentas con esos reyes. Coger cada uno esto que hemos preparado antes, que es para que cada uno nos hagamos, por eso os he pedido que traigáis las tijeras, para que cada uno nos hagamos nuestros 5 reyes. Hemos dibujado ahí un rey y el papel está plegado. Vamos a recortarlo. Y los 5 reyes, mientras os leo yo el texto, los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles. Es decir, a pesar de los reyes que intentan dominar nuestra vida, nosotros no nos podemos detener. Tenemos que seguir adelante al objetivo, a alcanzar lo que para lo que Dios nos alcanzó. ¿De acuerdo? Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Es decir, al que trata de imponer el criterio sobre nuestras vidas, Adonisedec, al que nos hace comportarnos como animales, dejarnos llevar por los instintos, por nuestros deseos y nuestras pasiones, al que quiere que nosotros creamos en nosotros mismos y que nosotros mismos seamos lo más importante, pasando de todo y de todos, a aquel que quiere hacernos creer que nuestra vida es un accidente y que no somos significativos e importantes. Y al último, al que siempre tiene una motivación escondida, al que nos llena de esas cosas que nos hacen
dejarnos llevar por eso que está oscuro en nuestra vida. Y siempre, y siempre, y siempre, siempre afectando las áreas importantes de nuestra vida. Nuestra sexualidad, nuestra espiritualidad, nuestra relación con los demás y el criterio y la personalidad acerca de nosotros mismos, nuestra propia estima, el saber quiénes somos. Afecta a estas áreas, ¿de acuerdo? ¿Tenéis ya todos los 5 reyes? ¿Sí? ¿Los tenemos ya? Ya sabemos que todos tenemos 5 reyes que luchar en contra nuestra, ¿de acuerdo? No, salen 5. No me digas. Pues te falta un rey. Te falta un rey. Te voy a pedir, por darle una, te voy a pedir que los identifiques. Te voy a pedir que los identifiques. A ver, tú sabes mejor que nadie quién es ese rey que en muchas ocasiones te domina. ¿El rey rojo? ¿El rey rojo qué es? Las ganas de imponer tu voluntad sobre los demás, el deseo de ser admirado, el deseo de reconocimiento, esa pasión que te mueve en la oscuridad. Identifícalo. No quiero que lo digamos en público, o sea, no va a ser público, pero ponle un nombre a cada uno de esos reyes. Es importante. Ponle un nombre a cada uno de esos reyes. Yo tengo que hacerlo también. ¿Vale? Le ponemos un nombre a cada uno de esos reyes. Identifícalos. Sí, y entenderme bien lo que hay que hacer. Es eso que muchas veces nos domina. Esa tendencia que vemos en nosotros que echa a perder nuestra vida espiritual. Eso que nos hace tropezar en nuestro cristianismo. Eso que nos aparta de nuestra relación con Dios. Eso que nos hace sentirnos mal con los demás. Eso que afecta a lo más íntimo de nuestro ser. Es algo personal, está claro. No tiene por qué verlo nadie. Pero identifica a ese rey. Esos 5 reyes. Ponle nombre a esos 5 reyes. El mal genio, la avaricia, la glotonería, la lujuria, la lascivia. Ponles nombre. El miedo al rechazo. No sé, estoy poniendo ejemplos. Hay una larga lista de obras de la carne en Gálatas. Si queréis las podemos leer. Pero vamos a ver, yo creo que no hace falta. Yo creo que tú sabes igual que yo sé, qué es aquello que es nuestro talón de Aquiles. La falta de devoción, de entrega, de consagración también. La
falta de oración, que hemos dicho esta mañana también. El amor a nosotros mismos, ese amor exagerado, el querer sobresalir sobre los demás, sentimientos de odio también. Abre la puerta de la cueva y sácalos. Es lo que estamos haciendo. Sácalos. Sácalos. Ese viejo hombre le gusta esconderse en una cueva. Se cree que Dios ahí no lo ve. Entonces, las cosas que puedes hacer en oculto, donde crees que nadie te ve, están ahí incluidas. Es un rey que te puede dominar. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Yo te voy a pedir que pongas a tus reyes ahí, en el suelo, donde tiene que estar. Y les pongas el pie encima, bajo nuestros pies. Todos aquellos que estáis viendo la grabación ya saben lo que tienes que hacer. Te toca, identifica a tus reyes, los sacas de la cueva y los pones bajo los pies. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Pues es momento de pisarlos, ¿eh? Pon el cuello, o sea, pon el pie sobre el cuello hasta que saque la lengua, como decía mi padre, te voy a pisar el cuello hasta que saque la lengua 2 metros. Declara en el nombre de Jesucristo que tú tomas posesión sobre eso, que eso hoy muere en tu vida. Que esos reyes pierden el dominio en tu vida. Padre, tomamos autoridad sobre todo esto que ha querido dominarnos. Les quitamos la autoridad. Los ponemos bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo. Declaramos que sometemos nuestra carne a tu espíritu. Espíritu Santo, tú eres nuestra máxima autoridad sobre nuestra vida espiritual. Y todo esto que nos ha dominado en mucho tiempo y que trata de dominarnos y con lo que estamos peleando va a ser vencido y derrotado completamente en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Lo hicieron así, sacaron de las cuevas, pisaron, se acercaron, y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Identifícalos. Ahora los guardas, no dejas que se vean quiénes son, pero definitivamente
yo te voy a pedir que que ahora cuando llegues a tu casa los cuelgues allí, los cuelgues, y esta noche los entierres definitivamente. Y creamos que esto es un acto profético que nos libera de esos enemigos que nos han estado dominando. Eso es lo que hizo Josué con esos reyes. Yo creo que claramente es un mensaje pertinente para hoy. Nuestras vidas han sido dominadas demasiadas veces por cosas, por tendencias, por pecados, por fracasos, y que Dios nos llama a vencerlos y a dominarlos para siempre. Para siempre. Para siempre. Y esto está en el libro de Josué. Y esto es para ti y para mí hoy. Amén. Amén. Pues ya sabes, los tienes que colgar y esta noche, antes de acostarte, los entierras. Los entierras y acabas con eso para siempre. En el nombre de Jesús. Esto era lo que quería compartir con vosotros hoy y también hacerlo de una manera un poquito más diferente. Que Dios os bendiga mucho. Que tengáis un muy buen domingo, que disfrutéis esta semana, que lo paséis bien, que Dios os guarde. Y bueno, pues que seáis muy dichosos y muy felices.